Hace 74 años, Colombia vivió uno de los episodios políticos y sociales más impactantes de su historia. Lo que empezó como protestas en contra del Estado colombiano conservador de aquella época por el magnicidio del entonces candidato y futuro presidente de la República de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán Ayala, representante del Partido Político Liberal, terminó siendo una de las revueltas más sangrientas y violentas que ha presenciado el territorio colombiano. Aquel 9 de abril de 1948, hacia la 1:10 de la tarde, la ilusión de todo un país se esfumó. El dolor de haber perdido una esperanza se volvió en ira y desacato social, llevando a todo el territorio colombiano a un estado de contingencia que daría paso al llamado periodo de la violencia e iniciaría una guerra política interna que a la fecha de hoy seguimos presenciando. El 5 de septiembre de 1929 nació la HJN, primera emisora del país, con estudios instalados en los sótanos del Capitolio Nacional y un transmisor en Puente Aranda. Al ser del Estado, estaba adscrita a la Biblioteca Nacional y su vocación era educativa, bajo el lema «La cultura del mundo al oído de los colombianos». Entre el 9 y el 10 de abril de 1948, la apoteosis del Bogotazo estaba en pleno furor. Todo lo que diera indicios de pertenencia al gobierno del Partido Conservador estaba en llamas. Habían locutores empíricos y gente empírica. La gente, pues, lo que tenía la radio era como para escuchar música y para escuchar las noticias, pero no realmente era que la gente se basara en la radio como fuente de comunicación, se basaba más en los periódicos. El Tiempo y El Espectador, que eran periódicos liberales, era lo que la gente versada, la gente culta leía y discutían en los cafetines en Bogotá. Y los conservadores, con su periódico El Siglo y la República, también discutían. Los periodistas estaban acorde al partido que fuera el periódico. Entonces hablaban mal del otro partido, no era viceversa, pero la gente más se basaba en la prensa que en la radio. Pero los periódicos fueron atacados, saqueados e incinerados. La única forma de enterarse de lo que ocurría ese día y los siguientes a este era a través de la radio, que bajo el mando de los insurgentes promulgaba una permanente retórica verbal con un dejo de desprecio que incitaba a los ciudadanos a permanecer en las calles, armados y resistiendo contra las fuerzas estatales, o todo lo que pasara a su alrededor. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército y de la policía nos custodia. Apodérense del gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. A la carga. La fuerza de estos mensajes era tal que durante esos momentos surgieron de la nada muchas emisoras clandestinas que emitieron desde techos, azoteas, calles, bosques e incluso desde carros en movimiento, dirigidas por personas con poco conocimiento en radiodifusión o por expertos radioaficionados, que valiéndose de lo que tuvieran a la mano para fabricar transmisiones y antenas caseras, realizaron transmisiones desde cualquier lugar, enlazadas a las emisoras tomadas como La Voz de la Víctor, luego Cadena Super, hoy Radio Red, Nueva Granada, hoy RCN Radio y Radio Cristal, frecuencia ocupada hoy en día por la cadena Melodía, demostrando así que las palabras y la entonación de estas son un arma de doble filo. La palabra tiene sumamente mucho poder. Si nosotros no tenemos la capacidad de convencer, de llegarle a las personas de una manera eficaz, pues no estamos haciendo nada. La persona que está frente a un micrófono tiene que pensar siempre lo que va a decir. Y más que hablar por hablar, es la capacidad que yo tengo como persona de leer, de documentarme, de saber qué es lo que está diciendo. Porque una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que está escuchando la otra persona. Y por eso es que a veces parece como un teléfono roto. Si yo no tengo la capacidad de leer, de persuadir en las otras personas a través de mi conocimiento, pues no estoy haciendo nada. Entonces es importante que cada vez que nosotros estemos frente a estos micrófonos, sepamos expresar las cosas de manera correcta. Vuelvo y reitero, no es hablar por hablar o por llenar simplemente un guión. La información debe ser veraz, ¿sí? Y
cuántas personas a partir de esta mala información han pasado por hechos violentos, por malas interpretaciones, por cuestiones que alteran de alguna manera el medio y nuestra sociedad. En cuestión de minutos, miles y miles de simpatizantes enojados y llenos de rencor empezaron a movilizarse. Con el devenir de las horas, con el trasegar de los hechos y con la muerte del caudillo en la clínica central, la radio bogotana, que tenía un amplio espectro de frecuencias activas para ese momento, quedó dividida entre las emisoras que activamente informaban los hechos que ocurrían en Bogotá y en otras regiones del país, y entre otros de ascendencia conservadora que prefirieron cambiar la programación de ese día por música solemne, o apagar sus transmisiones ante el peligro de la turba enardecida, alcoholizada y rabiosa. Ya no hay pueblos cobardes. Nosotros los colombianos hemos tenido 50 años de paz. No vamos a dar la sensación de ser los únicos cobardes del mundo. Debe saber el pueblo colombiano que los obreros que controlan centros de industrias siderúrgicas están haciendo cañones y fusiles. Les daremos una sorpresa. El fin de la cruzada radiofónica del 9 de abril empezaría lentamente. Al tiempo que las llamas de la destruida Bogotá se consumaban, la magnitud de los hechos rebasó todo lo que se transmitía en los transitores altoparlantes. Los sucesos de ese fatídico 9 de abril cambiaron para siempre la historia de Colombia, convirtiéndose en el desencadenante del movimiento violento que se mantiene hasta nuestros días, como forma de protesta y en muchas ocasiones una forma rápida de hacerse escuchar. La protesta es un derecho. La protesta es un derecho y más que un derecho es un deber. Si no protestamos, si no hacemos sentir, si no sentamos un precedente de una manera categórica, no nos van a escuchar de ninguna manera. Pero hay que tener iniciativa y una iniciativa que tiene que ver con el sabotaje, una iniciativa que tiene que ver con causar daño a otras personas. Cuando hablo de daño, no solo del daño físico, de las heridas que puede sufrir una persona en una expresión violenta de una protesta, sino el comerciante que deja de vender y con esa escasez tiene un impacto negativo en la alimentación, la educación de sus hijos y su propia subsistencia. Pues es necesario preguntarnos allí qué se podría hacer entonces si en lugar del vandalismo. Se puede hacer mucho. Hoy en día las redes sociales tienen un poder importantísimo que trasciende lo mediático. Entonces, mejor utilizar la plataforma de medios para realmente de una manera muy fuerte y muy contundente llegar hasta estos sectores que toman las decisiones y que realmente tienen el poder de cambiar y de mejorar lo que es susceptible para beneficiar a las personas que están protestando. Si las personas protestan es por algo y tienen derecho, pero de ninguna manera le quisiera decir yo a las nuevas generaciones que mediante la violencia se va a lograr algo mejor de lo que es, como ya lo dije, susceptible de mejora. De ninguna manera. Tener iniciativas buenas, tener iniciativas constructivas y presentar posturas determinantes, posturas categóricas y sobre todo posiciones inteligentes para ser escuchados, y de esa manera podemos ser efectivos y hacer escuela para cambiar la vieja usanza de la violencia por una renovada que es de paz y que es de inteligencia. Creo que es mucho mejor. La revolución colombiana es de izquierda. El pueblo manda en Colombia por primera vez en la historia. El pueblo manda en Colombia por primera vez en la historia. La revolución colombiana es la más grande del mundo. La revolución colombiana es la más grande del mundo. La revolución colombiana es la más grande del mundo. Ha comenzado la verdadera revolución de izquierda en América. No obstante, los fenómenos que movilizaron a la radio a hacer el fuego de la tragedia vivida en Bogotá, de manera irónica terminó favoreciendo el desarrollo y la reconstrucción del país. Pues de grandes balcones europeos, marcos de influencia francesa e italiana y ventanales enormes adornados con cortinas de peso grande no quedó nada. En cambio, se dio paso a estructuras abstractas, simples de alturas enormes, ventanas pequeñas y pocos adornos. Se dio por fin el gran salto a la arquitectura moderna, y lo que alguna vez se llamó la Atenas suramericana se apagó aquel 9 de abril de 1948.
Y así nuestro proyecto Sintiendo el Bogotazo en la Palestina culmina con el papel importante de la radio desde el Bogotazo, hasta lo que conocemos hoy como nuestro país. Sin duda, un proyecto lleno de enseñanza, no solo para nosotros, sino también para la comunidad educativa del Colegio La Palestina.